Bueno, ha venido Maite Sota, que le hemos mencionado antes, gracias por venir, que eres... Todo esto es gracias a ti, en el fondo, este encuentro, ¿no? Y encima nos hizo un prólogo maravilloso, así que gracias, Maite. Fátima ha escrito novela, por ejemplo, La selva bajo mi piel, que tuvo el premio Albert Jobel, poesía, con una de ellas incluso llegaron a hacer una puesta en escena en Alemania, operística. Vienes del mundo de la poesía, de la novela, y es la primera vez que decides escribir una obra de teatro. ¿Por qué? Cuando yo estaba rumiando esta historia, yo tardo mucho en escribir, porque le doy estoy como las vacas cuando cogen hierba que están y vuelve y va, y rumio mucho una historia antes de ponerme a escribirla. Puedo estar perfectamente 1 año y medio rumiando una historia, o 2. Entonces yo tenía duda de si... yo tenía muy claro que poesía no iba a ser, hace tiempo no sé si yo he abandonado la poesía o la poesía me ha abandonado a mí. Yo creo que es esto último, ¿no? Que la poesía me abandonó hace 5 años. Y entonces dije, voy a ver si en otros géneros literarios me acogen. Entonces andaba en duda entre hacer una novela o hacer un texto teatral, una obra teatral. Y me decidí por la obra teatral por 2 motivos. El primero, porque la narrativa, la novela, tiene una prodigalidad de detalles, de adjetivos, de momentos que se cuentan con todo lujo de detalles, y a mí eso, el contar muchos detalles de esta historia, me provocaba dolor. Y entonces dije, yo no puedo contar, lo tengo que contar, pero no lo puedo contar desde el dolor, por lo menos desde el dolor vivo. Porque hay dolores vivos y dolores matizados por el tiempo. Y hay dolores que no se matizan nunca en la vida, ¿no? Entonces digo, bueno, aunque esto no me ha pasado a mí, yo nunca jamás he sido una niña que ha pasado por... yo era una niña de pequeña pues muy lectora, muy refugiada en los libros de la biblioteca de la Plaza de la Constitución en Donosti, una niña un poco aislada del resto de niñas, la típica que sacaba muy buenas notas en el cole porque estaba todo el día metida entre libros, pero lo que sí es cierto es que el ambiente de mi barrio sí es el ambiente que aparece en La impaciencia de las mariposas. Por ejemplo, en mi barrio fue una conmoción tremenda el hallazgo del cadáver de Miquel Zabalza, el 26 de noviembre del 85. Como sabéis, era un conductor de autobuses que lo torturaron y lo mataron en el cuartel de Itxaurrondo. Y en los barrios obreros, como el mío, aquello cayó como una bomba. O sea, era una devastación emocional, y es un episodio que aparece en La impaciencia de las mariposas, para enmarcar lo que era una época en la que había violencia a varias bandas, en la que la violencia no solo tenía un rostro, tenía muchos niveles y muchas dimensiones, y que siempre se habla de esa violencia en masculino, pero esa violencia, había un grupo de mujeres que ponen rostro femenino a esa violencia. Y cuando digo, como os acabo de decir, que era muy matizada, es que ellas vivían también la falta de recursos como violencia vivida en sus propias carnes. Por ejemplo, poco antes del 15M vi una noticia en televisión en el que en Extremadura se asaltó un supermercado. Y luego justo apareció el 15M en Madrid. Bueno, en mi barrio, en los colmaditos y los supermercados se asaltaban desde los años 70. Y aparece en la obra, haciendo homenaje a Darío Fo y a Non si paga, cuando Darío Fo en el año 74, si no me equivoco, estoy hablando de memoria,
escribe una obra que ya os digo que tenéis que ver en el archivo de RTV Play, protagonizado por Esperanza Roy, y aquí en castellano se tituló Aquí no paga nadie, aquí no paga nadie. Esas mujeres que van con las bolsas que han cogido en el supermercado, una en cada mano, con el batín abierto, con las piernas, aquí no paga nadie, aquí no paga nadie. Y cuando yo vi eso de pequeño dije, estas son las mujeres de mi barrio. Es que son estas, es que Darío Fo me lo está diciendo. Darío Fo sufrió un atentado 4 años después, fue premio Nobel, un hombre comprometidísimo con la izquierda y además comprometido con la justicia social, uno de los nuestros. Pero si ustedes van a Alfredo Sastre y a la Taberna Fantástica, o a El Pan de Todos, o a Oficio de Tinieblas, podemos ver que hay toda una tradición en nuestra tierra que bebe de Bertolt Brecht y de Darío Fo y que también habla de subsistencia, que también habla de justicia social. Me estoy acordando también de Miguel Munarriz, del compromiso con la dramaturgia navarra de Marta Juani, Ana Barrera, Miquel, Goicoechea. Todo ese, digamos, todo ese camino que ya han hecho otras personas, está bien que alguien lo recoja. En este caso me ha tocado a mí, pero mañana puedo escribir una obra de teatro Maite o cualquiera de las personas que estáis aquí, porque estamos bebiendo de esa tradición. Como te digo, he nombrado a Darío Fo, he nombrado a Alfredo Sastre, he nombrado a Miquel, y que enriquece la literatura que se hace en esta tierra con otro género literario muy potente como es el teatro, y añadiría que este género, en los tiempos que vivimos actualmente, es especialmente necesario por la ola reaccionaria, la ola autoritaria y totalitaria que estamos viviendo. Véase lo que ha pasado en Portugal, quién es el jefe de la oposición ahora mismo en Portugal, o qué está pasando en Polonia, que es noticia de hoy en día, quién va a dirigir ese país. Esta ola requiere de resistencia y requiere de reafirmación en nuestros ideales democráticos y de justicia, y el teatro es una potentísima herramienta para eso. De ahí que, y me viene bien la tormenta porque en el libro hay una tormenta que desencadena todo, que desencadena toda la acción. De ahí que les pida que cada uno de ustedes que me están escuchando en esta tarde de lluvia hagan de agentes literarios, hablen de la impaciencia de las mariposas, hablen del teatro que se hace en Navarra y del poder transformador que tiene ese teatro, esas actrices, esas autoras, esas escenógrafas, para transmitir valores de justicia cuando lleguen a sus casas, cuando hablen con sus familias, con sus cuadrillas de amigas. Hablen de esta obra y de otras muchas más, como El Cava, como Perséfone, que son obras que remueven los corazones precisamente para no resignarnos ante lo que es el totalitarismo y ante lo que se nos está viniendo, esa ola reaccionaria que se nos viene encima. Hay que hacer algo para que no nos engulla. Es que después de esto que digo, que pregunto. El uso del humor, porque yo me acabo la obra y es lo que he dicho antes, ¿no? Me estoy riendo, ¿no? Entonces, ¿con qué maestría metes el humor? Haces que sean unas situaciones cómicas dentro de esta tragedia, ¿no? No es mérito mío. Yo aprendí desde pequeña que en medio de la escasez y que en medio de la lucha por la supervivencia, por la lucha por llegar al fin de mes, el humor era parte de la fuerza para conseguir eso, ¿no? Las mujeres que aparecen en esta obra, pues la Filo es la anti-Bernarda Alba, si os acordáis de Bernarda Alba de Lorca, una mujer pues muy autoritaria. Bueno, pues la Filo es una viuda de un minero
Bebe, este personaje de Noemí Sabugal, una extraordinaria escritora leonesa que es muy amiga mía, que tiene un libro magnífico titulado Los hijos del carbón, que es un ensayo, el primer gran ensayo que se ha hecho sobre las cuencas mineras en España, diría yo. Y esta Filo es la típica mujer que se arremanga y se pone el mundo por montera con tal de salir adelante. Y hace un uso de su libertad desde el atrevimiento y desde la valentía. Luego está otra mujer que se llama Angeru, que es de Artajona, y que es una mujer pues, que viene del mundo del carlismo, conservadora, que precisamente es la que hace el arco interpretativo más fuerte a lo largo de la obra, porque empieza siendo una mujer absolutamente intransigente, pero luego la vida le va transformando, y sobre todo eso que llamamos sororidad se ve en ella cómo se va dando de manera como diría yo, muy fuerte, porque la vida muchas veces te lleva a lugares que no te esperas, que es el personaje de la mujer conservadora que termina siendo diría yo, la gran justiciera y una de las protagonistas más potentes de toda la obra. Tenemos el caso de Chari, también le llamo Popines, que es un mote muy de mi barrio, que es una mujer que trabaja como mecanógrafa en el juzgado, cuya pareja está en la cárcel, que era algo muy típico también en mi barrio, ¿no? En mi barrio, cuando yo hablo en esta obra de las mujeres de mi barrio y las ausencias que tú refieres es por los varones en mi barrio estaban o en el mar, o en el bar, o en la cárcel. No teníamos... tú mirabas primero, segundo, cuarto, llegabas al 9º piso y no había ningún hombre en las casas, ¿no? en los pisos. Ese es el personaje de Charo, una mujer embarazada de un preso, ¿no? Y el cuarto personaje, Marichu, que es la única que vive de las 4, Marichu es una mujer que está siendo apaleada por su esposo, y cómo en los años 80 se vivían esas palizas, que no tiene nada que ver con cómo se percibe ahora la violencia de género, ¿no? Porque en todos estos años ha habido un proceso de concienciación a través de los servicios sociales, a través de la legislación, el quehacer sociopolítico, el activismo, pero en los años 80 ser víctima era estar callada, no poder contarlo, estar permanentemente juzgada porque estás recibiendo palizas, hasta el punto que las propias vecinas le cuestionan, pero ¿tú qué haces para recibir esos palizones? ¿O tú qué haces? No sé si creerte que eres víctima cuando después de que te dan una paliza te pones un disco con música y te pones a taconear. Otra pregunta que me hago y que nos hemos hecho muchas profesionales y muchas escritoras: ¿quién les ha dicho a las víctimas cómo deben sobrevivir? Porque la supervivencia no es A, B, C, sota, caballo y rey. La supervivencia es una cuestión que parte del corazón y del cuerpo de cada una de las supervivientes. Y una superviviente de la violencia de género puede sobrevivir a base de terapia, hoy en día que sí que la hay, y otra puede sobrevivir escuchando Sarri Sarri. Yo ayer estuve en el concierto de Lourdes Pastor, un concierto fabuloso de una mujer feminista, comprometida, socióloga, y yo cuando le escuché cantando Andaluzas de Jaén, transformando el poema de Miguel Hernández, yo me acordaba de otra canción, luego se lo dije a ella, a Lourdes Pastor, de una canción de La Niña de la Puebla, que era Campanilleras. Los campanilleros, que yo lo transformaba en las campanilleras. Bueno, pues esa es una de las canciones de mi infancia. En mi infancia escuchábamos a doña Concha Márquez Piquer con Y sin embargo te quiero, que es insufrible la letra, y a la vez escuchábamos a Sarri Sarri y a la Polla Records. Yo me acuerdo de escuchar a Evaristo justo después de haber escuchado a Manolo Escobar en
en el patio que aparece aquí, ¿no? Y yo les puedo decir que con La impaciencia de las mariposas estamos ante un libro que es el reflejo de una época terrible en muchos aspectos, pero en el que asoma la esperanza a través de las voces de estas mujeres, a través de su forma de responder al mundo, a través de su risa y de sus sonrisas. Y es lo que a mí me han enseñado, o sea, como te he dicho al principio, no es mérito mío el humor, sino que yo me he criado con ese humor. Yo recuerdo ir por el puerto de San Sebastián, esto no lo he contado en el libro, pero se lo cuento ahora porque es parte de estas 4 mujeres que aparecen aquí. Yo recuerdo ir por el puerto de San Sebastián, mi abuela, que es la Filo en el libro, Charo, que es otra de las mujeres en el libro, con un cochecito de niño, del bebé de una de ellas, ver una bacalada, una fuente de barro con un bacalao en uno de los bares buenos del puerto de San Sebastián, dejarla recién humeante en la ventana porque la iban a coger para los turistas para ponerla en la mesa, agarrarla y meterla en el cochecito del niño y tirar para adelante, ¿no? Y decir, ya tenemos cena. Pero yo, que iba agarrada al cochecito del niño, iba pensando, se va a quemar vivo los pies la criatura, porque llevábamos una bacalada ardiendo en un cochecito de niño, ¿no? Y entonces corre, que ya tenemos cena. Entonces yo decía, claro, no había cena, es tristísimo que no haya cena, pero de repente hay cena. ¿A costa de qué? A costa de que la criatura se achicharre los pies. Porque ahí ya no me acuerdo si se achicharró, yo creo que le pusimos alguna barrera. Esas cosas pasaban en San Sebastián y yo recuerdo que hablando con una cineasta navarra de los momentos de escasez y de estas estrategias para sobrevivir, me decía, no es posible que en el Donosti del año 85 se pasase hambre. Pues sí, sí que se pasaba. Y bueno, yo lo que deseo es que estas protagonistas que aparecen en este libro se lea la historia de ellas, se lean, y que de repente de tanto leer esta historia y miren, yo no saben lo contenta que les tengo hoy aquí. Vengo de Málaga de una presentación muy entrañable también. Mañana estoy en Friburgo y el día 30 de septiembre yo presento esta obra en San Sebastián, que es donde pasa todo, ¿no? El 1 de octubre estoy si Alberto creo que acierto, en la biblioteca de San Jorge. Es en 20 años que llevo de carrera literaria, se dice pronto, es la primera vez que estoy sola como autora en una biblioteca de Navarra, de Pamplona. Nunca en 20 años de carrera he estado como autora como autora con una obra mía en una biblioteca de Pamplona, de Iruña, nunca. Es la primera vez en San Jorge. Después de 20 años ya me lo merezco, creo yo. ¿Y qué más les puedo decir? Que esta obra, yo vengo de una buena acogida en Málaga, espero que también ustedes la lean a gusto, y que funcione el boca a boca para que alguna productora, yo no me quiero morir sin ver esta obra puesta en escena. Entonces, a ver si nos escucha alguna productora y podemos ver en escena esta obra. Así que... Yo creo que funcionaría en los escenarios navarros, vamos, seguro, sí. Hay una protagonista que es navarra, otra protagonista que es la que he dicho, Jeru de Artajona. Yo tengo una amiga que es de Artajona y que se llama Jeru, pero no tiene nada que ver el personaje con ella. Hay otra protagonista que es viuda de minero, que viene de la zona de Palencia, de la zona minera. Marichu es una mujer que viene de un valle navarro también. Se intuye, ¿no? Sí. Se intuye. Y el título, ya me adelanto, es porque les pongo a cada una de ellas como una mariposa.
Si ustedes compran el libro en una de estas librerías, Muga, Los Arcos, Nerea, además de llevarse el libro, se van a llevar un pequeño obsequio que yo he traído, que son unas mariposas de juguete. Llevo aquí también, voy últimamente rodeándome de mariposas, me traen buena suerte. Cuando las mariposas se acercan a las fogatas, esas fogatas llenas de luz, de calor, que son tan bonitas, tan impresionantes, que dan tanta fuerza ahora que se acerca San Juan, también tienen una doblez, que es que también se intuye el peligro. Se intuye que si te acercas demasiado al fuego, a ese fuego potente, a ese fuego lleno de fuerza, si te acercas muchísimo, puedes terminar hecha cenizas, que es lo que les pasa a algunas de estas mariposas, que de tanto acercarse y verse atraídas por ese calor, el peligro hace que terminen engullidas. Y es algo que es una metáfora de la propia vida, ¿no? En la vida, muchas veces para salir adelante, tenemos que hacer cosas que no nos gustan o tenemos que traspasar los límites de lo legal en búsqueda de la justicia. No siempre esa justicia está dentro de lo normativo. Hay que salirse fuera de las normas para calmar esa sed de justicia. ¿Qué ocurre? Que a veces en ese camino nos engulle el peligro al que nosotras mismas estamos expuestas. Y yo creo que es lo que les pasa a estas mujeres. Estas mujeres se encuentran con que la nieta de una de ellas está siendo abusada por un párroco en un barrio obrero de San Sebastián. Cuando este hombre hace eso es porque puede hacerlo y porque lo ha hecho con más gente, con gente que ya es adulta, con otros niños. Ellas pueden hacer lo mismo que han hecho otras vecinas, que es callar y seguir su vida, porque quien tiene el poder sigue cometiendo esa barbaridad, arruinando la vida de ese niño, de esa niña. Digo ese niño porque la historia original es un niño. Pero de repente este grupo de mujeres deciden que no van a consentir eso y que van a hacer algo. Ya les adelanto que desde la primera página hay un muerto. Y que el muerto es el pederasta, el sacerdote pederasta. ¿Qué es lo que tienen que descubrir ustedes a lo largo del libro? ¿Qué es lo que ocurre con el fiambre? Porque el fiambre está en una parte del habitáculo donde ellas conviven. ¿Qué pasa con el fiambre? Estuve dándole vueltas y vueltas, yo misma, que soy la autora del libro, estuve volviéndome loca. ¿Qué hacemos con un sacerdote fiambre al que se lo han cargado 4 vecinas? ¿Qué hacemos con ello? Y además, esto no es literatura negra, esto es humor negro. Bueno, pues al final encontré una solución para el fiambre, pero si ustedes quieren saber qué es lo que ocurre con el fiambre, tendrán que leerse el libro, porque hoy les he contado muchas cosas, pero justamente lo que ocurre con el fiambre, eso no lo voy a contar. Eso lo van a ustedes que leer. Pero sí que me gustaría que cuando lleguen a ver a la última página qué pasa con el fiambre, me manden un WhatsApp y me digan: Fátima, ¿sabes que has acertado? ¿Sabes que has hecho bien con el muerto este? Ha hecho bien, mujer. Eso me gustaría. Ahora, también me podéis decir: jo, Fátima, te has pasado 3 pueblos con el cura, ¿eh? Porque el cura se merecía, el fiambre se merecía un responso, un algo, un padre nuestro, algo. Pero chiquilla, te has pasado. Eso también me lo pueden decir, que no me voy a enfadar. Pero denme sus opiniones sobre qué es lo que pasa con el fiambre. No cuentes más. No lo cuento. A ver si hay alguna pregunta. Sí. Por aquí. Alguien que quiera que le haya despertado la curiosidad. Aunque os hemos contado ya casi todo. Marisa. Bueno, me disculpas que llego tarde,
No pasa nada, Marisa, tú nunca llegas tarde. A mí me gusta la literatura en todas sus facetas. Lo que pasa es que no sé por qué al principio de los tiempos me gustaba tanto la poesía y había bebido tanto de la poesía que me lancé y salieron 6 poemarios. Es el primer género del que yo he bebido, es el género que más me emocionaba, pero a mí la literatura me gusta entera. Luego me pasé a la novela y bien, o sea, me desenvolví bien. Luego me he pasado al teatro y me encuentro cómoda, hasta el punto, y vamos a dar hoy la primicia, yo tengo otra obra de teatro escrita, que ahora mismo está concursando en esos concursos del mundo, porque a mí, si no lo digo hoy en la Feria del Libro de mi ciudad, si no lo digo hoy, reviento. A mí nadie me ha regalado nada. Yo mi carrera literaria la he hecho paso a paso y verso a verso, o paso a paso y línea a línea, o paso a paso y poso a poso. Y sí que he tenido amigas como Maite, como tú misma, como Iruña, como María Jesús, como Satur, mi amigo Satur, que me han apoyado, pero los reconocimientos que yo he tenido y los galardones que yo he tenido, que han sido todos fuera de Navarra, yo nunca he tenido padrino ni madrina, o sea, entonces yo lanzo mis obras al mundo de los concursos y de repente suena la flauta por casualidad y te premian algo. Bueno, pues la siguiente, esta no la he presentado a ningún concurso, me dirigí a Iruña, pero la siguiente obra, que es sobre el exilio, te va a encantar, Marisa, la siguiente obra está concursando y creo que voy a parar ahí en cuanto a obras de teatro. Creo que ya lo siguiente que haga es ensayo probablemente, o quizás me lance a novelar, pero con mucho tiempo. La obra de teatro siguiente tiene ya título, está registrado, Tiempo de Mareas, y Tiempo de Mareas es el título que María Casares le iba a poner a sus memorias. Para quien no conozca a María Casares, es una extraordinaria actriz, la gran dama del teatro francés, nacida en A Coruña, exiliada con 12 años, hija del que fuera primer ministro de la República, de la Segunda República, Santiago Casares Quiroga, y una mujer que lo fue todo en el mundo de la dramaturgia en Europa, con Cocteau, con Camus, hizo muchas obras de teatro del que fuera, a mí me gusta decir su amante, lo que en realidad fue su pareja, Albert Camus. Ella puso finalmente como nombre a sus memorias residente privilegiada, que es lo que ponía en el pasaporte con el cual ella va al exilio con su familia, pero el título que le rondaba, lo cuenta en una entrevista, es Tiempo de Mareas, porque el exilio, una marea que viene y va entre las dos orillas, la orilla americana y la orilla de la península, y nunca estaremos lo suficientemente, nunca reconoceremos lo suficiente a esas personas que por culpa del triunfo del fascismo en este país tuvieron que marcharse, que muchos no pudieron volver. Siempre estamos en deuda permanentemente con ellos, y en concreto la exiliada en la que yo me centro en Tiempo de Mareas, que he rescatado ese título para hablar de ella, de lo que fue salir en esos barcos, cosa que ya cuenta Arantzazu Amezaga, la mamá de la gran familia Irujo, en Cartas desde la Libertad, en Editorial Albergaña, en esos barcos como la Alsina, que iban por puertos, por África, por Uruguay, por Venezuela, por Cuba, dejando a personas en los distintos países, cuando ahora mismo en este país ponemos cara a todos los que vienen hacia aquí, mala cara, y no sabemos que somos emigrantes y exiliados. Todos nuestros antepasados lo fueron, todas nuestras antepasadas y nosotras mismas también. Entonces, Tiempo de Mareas ahora mismo está concursando.
no es la primera obra de teatro sobre el exilio. Hay un dramaturgo andaluz que ha escrito sobre Victoria Kent, por ejemplo, y lo que fue el exilio de Victoria Kent en Francia, pero sí es la primera obra de teatro que trata el exilio de Carlota O'Neill en un barco como polizonte, con 2 hijas y con un capitán vasco, el capitán Ildefonso Gastañaga. ¿Qué pasa con Carlota O'Neill y Ildefonso Gastañaga? Tienen que leer la siguiente obra. Siempre lo dejo ahí, ¿has visto, Iruña? Bueno, primero esta, ¿no? Sí, ahí lo dejo. Para mí no hay mucha diferencia entre La impaciencia de las mariposas y Tiempo de mareas, porque para mí fue un cuerpo hablar del exilio y hablar de lo que era la supervivencia en mi barrio, y yo quisiera encontrar un apartado que es el que más me gusta, que es el apartado de cuando asaltan el supermercado, porque es un homenaje absolutamente expreso a Darío Fo y el Non si paga, pero no lo encuentro. No sé si lo encuentras tú y de paso... Adelante, Nuria. ¿Por qué este tema? ¿Por qué esta historia? La impaciencia de las mariposas. Yo quería recordar a las mujeres de mi barrio. Yo quería recordarlas porque son de estas mujeres anónimas que no tienen un nombre en la literatura, que muchas de ellas no sabían ni escribir. Mi abuela firmaba con el pulgar, por ejemplo. Que se fiaba del tendero porque tampoco sabía las cuentas, sumar y restar, y que cuando no se fiaba del tendero le agarraba patatas y zanahorias y el tendero que sumase luego cuántas patatas y cuántas zanahorias había llevado. Todas estas mujeres que no hayan tenido opción de ir a la escuela, pero sin embargo tenían una sabiduría de la calle y ese humor que les hacía en medio. Yo recuerdo pues, de gente que se moría en el bloque, pues que se moría de distintas... la gente se moría en el año 41. Me contaba mi abuela que cuando decían que los niños se morían de tuberculosis, se morían de hambre, ¿no? Que todo el mundo de los pueblos conocía a los niños que se habían muerto de hambre. El darle voz a esas mujeres que podían haberse tirado por una ventana. Yo recuerdo a una muchacha en mi barrio que con 16 años se tiró por una ventana, pero ellas decidieron seguir adelante como fuese, robando en el supermercado o enfrentándose a la policía, que había enfrentamientos con la policía en mi barrio. De una manera, además, esos dramas del día a día los acogían con humor, pero un humor que era terapéutico, que era un humor en el que lo importante era amanecer al día siguiente. Es decir, me río hasta de la miseria porque mi forma de reírme de la miseria me va a permitir amanecer mañana. Entonces yo tenía que contarlo, lo he contado, no lo he podido contar en novela porque hubiese sido demasiado doloroso para mí, pero lo he contado en una obra de teatro que además me permite, mediante el diálogo continuo entre personajes, darle cierta agilidad a la acción. Así, no me he encontrado, no sé. Hay un párrafo que es... Estoy en ello, pero... No, quería decir que el teatro también te ayuda a distanciarte, ¿no? O sea, a tomar un poco de distancia y poder enfrentarte a esas cosas tan duras, ¿no? Si lo ves de fuera y encima con estas comedias de situación que nos plantea ella, ¿no? Groucho Marx decía que la comedia es tragedia más tiempo, ¿no? Entonces lo ves desde una distancia, desde un tal, entonces como que puedes asimilar todo eso, ¿no? Y encima con ese humor, pues o sea, te estás riendo por no llorar, ¿no? A veces, pero lo hace con una majestuosidad brillante, pero no encuentro así, aquí está. La Filo, como os he dicho, es la gran matriarca. Está basada en mi abuela, que es que casi ni he cambiado el nombre porque mi abuela era Felicitas, felicidad, y de Feli, Filo. Ella cuenta
al resto de vecinas lo que ha pasado en el supermercado, ¿no? Con el asalto, porque como os he dicho era común asaltar los supermercados incluso en los años 80. Y dice, pues como te iba diciendo, el caso es que se formó una pequeña revuelta en el Ultramarinos de Luisito el Sobón, porque se han puesto los precios por las nubes. Y como tú bien sabes, la Encarni vino hace pocos años del exilio y allá aprendió a hablar francés. Y cuenta que allí, al otro lado de la Muga, las huelgas son como Dios manda. Porque tú sabes que la Encarni es sindicalista, pero no sindicalista de las de tu marido, que en paz descanse, que a mí Abelardo mal no me caía, pero mandón y facha era un rato largo, sino que la Encarni es sindicalista de las de verdad. Así que unas cuantas nos unimos a ella para no pagar la cesta de la compra. Y todas juntas, ¡ale! Todas a una como en Fuente Ovejuna, gritando «Aquí no paga nadie, aquí no paga nadie». Y entonces Luisito, que había estado en Cala Hortensia con un sargento de la Guardia Civil, pero no juntos, entiéndaseme, sino cada uno con su puta, que ya la tienen apalabrada para todos los sábados a la tarde. Le llamó desde el teléfono de la trastienda y hubo que salir por piernas, porque ese capaz de enviarnos a todo el cuerpo de la menetérica a meternos en la cárcel por 3 tomates, 1 litro de leche, 1 kilo de azúcar, 2 patatas y media docena de huevos, que fue lo que me dio tiempo a meter a mí en la cesta antes de ver a Luisito, el Sobón, tirar hacia la trastienda para agarrar el teléfono. Descubran a estas mujeres, merece la pena conocerlas. Si lo compran aquí en Muga o en Arcos o en Nerea, os regalan una mariposita muy chula y os lo puede firmar aquí la autora. Muchas gracias, que recasco. ¿Alguna pregunta por aquí? Sí, como ahora hay tantos grupos de teatro de mujeres en asociaciones y demás, es, además de la gran producción que pueden hacer algún productor que has convocado para ver si se anima, es una obra de teatro que se puede hacer. Es una obra de teatro para mujeres, para actrices de distintas edades, de distintos registros. Yo creo que se puede abordar perfectamente desde el teatro amateur, desde el teatro profesional también. Y para el público nuestro, para el público femenino y feminista, y para los varones feministas también, es una obra que nos va a hacer reír y nos va a hacer llorar a la vez. Porque solo hay un hombre, ¿no? El fiambre. ¿El fiambre? Que estoy calculando yo que no nos hace falta ni actor, que con poner 2 zapatos así en la bañera... ¿Me estás hablando mucho? Es que me emociona mucho la impaciencia de las mariposas. Siempre que termino un libro digo, acabo de escribir mi mejor libro. Bueno, pues yo creo que con la impaciencia de las mariposas estoy en eso. Acabo de escribir mi mejor libro. Luego te contaré cuando salga Tiempo de Mareas. Sí, yo soy de la Asociación Civil de Helado. También vamos a corroborar lo del cuentacuentos. ¿Qué tal? Estupendo. Estupendo. Muy bien. Vamos a darle un aplauso. ¿Una pregunta más? Pues Mira, muchísimas yo te gracias. preguntaría por la portada, ¿cómo ha sido la elección de...? Ella es una gozada de portada. Contamos con la maqueta por dentro, es maravillosa. Esto es responsabilidad de Ana Córdoba Pérez, ella es de Badajoz, pero vive en Alicante y siempre trabajamos con ella. Y no sé, tienen arte, le damos la idea y ella materializa esto y es que por dentro, bueno, le echáis un vistazo, pero está lleno Está ilustrado. de mariposas, de... bueno, no voy a hablar más. El muro, en fin, y te va poniendo también esa imagen, ¿no? Y es una gozada, sí. La protagonista infantil, Amanda, es la Adela de Lorca. Si os acordáis de la Adela de Lorca que estaba con su vestido de novia, todos sabemos cómo termina la Adela de Lorca, ahorcada. La niña es, así como Filo es el contrapunto de Bernarda Alba, porque Filo es un volcán de libertades y de
vamos, es que agarra la libertad con sus manos y se abre paso a través de ella. El caso de Amanda es la Adela salvada. Todas se ponen de acuerdo para salvar a la criatura. No es Adela termina muerta y Amanda termina viva con un vestido de comunión reluciente a salvo del depredador. Y es el contrapunto, así como Filo es el contrapunto de Bernarda Alba, Amanda, que es en honor el nombre a la canción de Víctor Jara, que es una de mis canciones favoritas, la de Víctor Jara. Amanda es la vida abriéndose paso, al contrario de lo que le pasa a Adela, que es la vida feneciendo ante el autoritarismo de Bernarda Alba. Amanda es la vida abriéndose paso a través del camino expedito que le deja Filo y el resto de mujeres. El mensaje, hay un mensaje, solo juntas podemos. Candelas unidas jamás serán vencidas. Que es un grito de guerra que aparece en la obra. Candelas unidas jamás serán vencidas. Solo juntas podemos salir de todo o sea, cuando nos venga lo que nos venga, violencia, el hambre, esto, lo otro, solo juntas podremos. Yo, que he pasado mucho en esta vida, he salido adelante gracias a las amigas. Y muchísimas gracias, Iruña, por apoyarme en este proyecto. Hay un destino feminista por ahí. Muchísimas gracias por